17 contradicciones y el fin del capitalismo. Escrito por David Harvey. Tercera parte. Las contradicciones peligrosas. Las contradicciones cambiantes evolucionan de forma diferente y proporcionan gran parte de la fuerza dinámica que subyace a la evolución histórica y geográfica del capital. En algunos casos, su movimiento tiende a ser progresivo, aunque vaya acompañado de reveses y retrocesos aquí y allá. El cambio tecnológico ha sido en general acumulativo, como lo ha sido la producción geográfica de espacio, aunque en ambos casos hay fuertes contracorrientes y regresiones. Tecnologías viables son abandonadas y se desvanecen. Espacios y lugares que una vez fueron vigorosos centros de actividad capitalista se convierten en pueblos fantasmas o ciudades en declive. En otros ámbitos el movimiento se parece más a un péndulo, como sucede en las oscilaciones entre el monopolio y la competencia o en el equilibrio entre la pobreza y la riqueza. En otros casos, como sucede con la libertad y el sometimiento, el movimiento es más caótico y aleatorio, dependiendo del flujo y reflujo de fuerzas políticas enfrentadas en luchas, mientras que en otras instancias, como en el complejo campo de la reproducción social, en el que las intersecciones entre la evolución histórica del capitalismo y los requerimientos específicos del capital son tan indeterminados y están tan entremezclados, la dirección y la fuerza del movimiento es irregular y casi nunca consistente. Los avances, puesto que lo son, de los derechos de la mujer, de los discapacitados, de las minorías sexuales, los grupos sociales LGBT, así como de los grupos religiosos que tienen estrictos códigos sobre diversas facetas de la reproducción social, como el matrimonio, la familia, las prácticas de crianza de los hijos y temas similares, hacen difícil calcular exactamente en qué grado el capital y el capitalismo cooperan entre sí o se enfrentan en lo que atañe a las contradicciones fundamentales. Y si esto es cierto respecto a las contradicciones de la reproducción social, lo es todavía más en el complejo caso del sometimiento y la libertad. La confrontación dinámica de las contradicciones cambiantes proporciona gran parte de la energía y del vigor innovador de la evolución conjunta del capital y del capitalismo, y abre una riqueza. Utilizo deliberadamente esa palabra para referirme a un potencial florecimiento de las capacidades humanas más que a las simples posesiones, de posibilidades para nuevas iniciativas. Estas son las contradicciones y los espacios en los que está latente la esperanza de una sociedad mejor y de los que pueden surgir nuevas arquitecturas y construcciones alternativas. Dentro de la totalidad que es el capital, y como sucede con las contradicciones fundamentales, las contradicciones cambiantes se cruzan, interactúan y crean interferencias entre sí de maneras fascinantes. La producción de espacio y las dinámicas del desarrollo geográfico desigual se han visto enérgicamente impactadas por los cambios tecnológicos, tanto en la forma organizativas, por ejemplo en los aparatos del Estado y en las formas territoriales de organización, como en las tecnologías del transporte y de producción de aquel. Las diferenciaciones en la reproducción social y en el equilibrio entre la libertad y el sometimiento florecen en las coordenadas del desarrollo geográfico desigual, hasta el punto de que ellas mismas se convierten en parte de la producción de espacio y del desarrollo desigual. La creación de espacios heterotópicos, donde por un tiempo pueden florecer formas radicalmente diferentes de producción, de organización social y de poder político, implica un terreno de posibilidad anticapitalista que está perpetuamente abriéndose y cerrándose. También es aquí donde actúan las dinámicas del monopolio y la centralización del poder frente a la de la descentralización y la competencia para influir sobre el dinamismo tecnológico y organizativo y para estimular la competencia geopolítica por el beneficio económico. Y no hace falta decir que el equilibrio entre la pobreza y la riqueza se ve constantemente modificado por la competencia interterritorial, las corrientes migratorias y las innovaciones competitivas respecto a las productividades del trabajo y la creación de nuevas gamas de productos. En el marco de estas contradicciones dinámicas e interactivas es donde podemos encontrar múltiples proyectos políticos alternativos.
Muchos de ellos se forman como respuestas específicas del capital a sus propias contradicciones y por ello están principalmente dirigidos a facilitar su reproducción en condiciones de perpetuo riesgo e incertidumbre, si es que no de crisis en toda regla. Pero incluso en estos casos existen innumerables posibilidades para la inserción de iniciativas que tanto modifiquen el funcionamiento del capital como abran perspectivas respecto a lo que podría ser una alternativa anticapitalista. Por mi parte creo, de acuerdo con Marx, que el futuro ya está en gran medida presente en el mundo que nos rodea y que la innovación política, como la innovación tecnológica, es una cuestión de reunir de una forma diferente posibilidades políticas ya existentes pero aisladas y separadas hasta ese momento. Los desarrollos geográficos desiguales no pueden hacer otra cosa que generar espacios de esperanza y situaciones heterotópicas en las que puedan florecer nuevos modos de cooperación, al menos durante un tiempo antes de que sean reabsorbidos por las prácticas dominantes del capital. Las nuevas tecnologías, como Internet, abren nuevos espacios de libertad potencial que pueden hacer avanzar la causa de la gobernanza democrática. Las iniciativas en el campo de la reproducción social pueden producir nuevos sujetos políticos deseosos de revolucionar y humanizar las relaciones sociales en general y de cultivar un planteamiento más estéticamente satisfactorio y sensible de nuestra relación metabólica con la naturaleza. Señalar todas estas posibilidades no es afirmar que todas ellas darán frutos, sino sugerir que cualquier política anticapitalista tiene que ser diligente a la hora de rastrear entre las contradicciones para lograr encontrar su propio camino hacia la construcción de un universo alternativo utilizando los recursos y las ideas disponibles. Esto nos lleva de modo inmediato a las contradicciones peligrosas, sino potencialmente fatales. Supuestamente Marx dijo que el capital se derrumbaría a la postre bajo el peso de sus propias contradicciones internas, pero de hecho yo no he sido capaz de encontrar en qué lugar Marx afirmó tal cosa, y de mi propia lectura de su obra creo que es extremadamente improbable que alguna vez dijera algo semejante. Esa afirmación presupone una ruptura mecanicista de la máquina económica del capitalismo que se produce sin que ningún agente humano eche arena en el motor o militantemente se lance a la tarea de detener su marcha y de reemplazarlo. La posición de Marx, que yo comparto en líneas generales en contra de ciertas corrientes de la tradición marxista-comunista y en contra de las opiniones que típicamente le atribuyen sus muchos críticos, es que probablemente el capital pueda funcionar indefinidamente, pero de una forma tal que provocará la degradación progresiva del planeta y un empobrecimiento de masas, que acarreará un espectacular aumento de las desigualdades sociales y de la deshumanización de la mayoría de la humanidad, la cual se verá sometida a una negación cada vez más represiva y autocrítica del potencial para el florecimiento humano individual, mediante la intensificación de una vigilancia policial totalitaria por parte del Estado, un sistema de control militarizado y una democracia totalitaria, aspectos todos ellos que en gran medida ya experimentamos en el momento presente. La intolerable negación del libre desarrollo de las capacidades y potencialidades creativas del ser humano que ello supone equivale a desperdiciar la cornucopia de posibilidades que el capital nos ha legado y a despilfarrar la riqueza real de las posibilidades humanas en nombre del perpetuo aumento de la riqueza monetaria y de la satisfacción de estrechos intereses económicos de clase. Enfrentados a semejante perspectiva, la única política inteligente es intentar trascender el capital y las limitaciones de una estructura de poder capitalista cada vez más autocrítica y oligárquica y reconstruir las posibilidades imaginativas de la economía en una nueva configuración mucho más igualitaria y democrática. El Marx por el que yo opto, en resumen, es un humanista revolucionario y no un determinista teológico. En su obra puede encontrarse declaraciones que apoyan esta última posición, pero considero que el grueso de sus escritos, tanto históricos como político-económicos, sustentan la primera interpretación. Por esta razón rechazo la idea de las contradicciones fatales y prefiero referirme a ellas como contradicciones peligrosas, porque denominarlas de la primera manera transmitiría una falsa sensación de la inevitabilidad y de la decadencia cancerosa,
si es que no de apocalípticos desenlaces mecanicistas. Sin embargo, ciertas contradicciones son más peligrosas que otras tanto para el capital como para la humanidad y varían de lugar en lugar y de un momento a otro. Si hubiéramos escrito hace 50 o 100 años sobre el futuro del capital y de la humanidad, muy posiblemente nos habríamos centrado en unas contradicciones diferentes a las que estoy hoy considerando aquí. La cuestión medioambiental y el desafío de mantener el crecimiento exponencial no hubieran exigido tanta atención en 1945, cuando la resolución de las rivalidades geopolíticas y la racionalización de los procesos de desarrollo geográfico desigual, así como el reequilibrio de la unidad contradictoria entre producción y realización mediante la intervención del Estado, eran cuestiones entonces más sobresalientes. Las tres contradicciones en las que me centraré a continuación son las más peligrosas para el presente inmediato, no solo para la capacidad del motor económico del capitalismo de continuar funcionando, sino también para la reproducción de la vida humana en unas condiciones mínimamente razonables. Una de ellas, pero solo una, es potencialmente fatal y únicamente será conjurada si surge un movimiento revolucionario capaz de cambiar la senda evolutiva que dicta la interminable acumulación de capital. Que semejante espíritu revolucionario cristalice o no para imponer cambios radicales en la manera en que vivimos no es algo que esté escrito en las estrellas. Depende por completo de la voluntad humana. Un primer paso para ejercer esa voluntad es asumir la plena conciencia de la naturaleza, de los peligros actuales y de las opciones a las que nos enfrentamos. Contradicción 15. El crecimiento exponencial y acumulativo sin fin. El capital siempre gira en torno al crecimiento y en su caso este es necesariamente exponencial y acumulativo, característica de su reproducción que, como intentaré demostrar, constituye ahora una contradicción extremadamente peligrosa que en gran medida se ignora y cuyo análisis brilla por su ausencia. La mayoría de la gente no entiende bien las matemáticas del interés compuesto, ni el fenómeno del crecimiento acumulativo o exponencial, ni los potenciales peligros que representa. La deprimente ciencia de la economía convencional, como señala Michael Hudson en un incisivo artículo reciente, no reconoce ni siquiera la importancia del interés compuesto en el aumento del endeudamiento. El resultado ha sido ocultar un aspecto clave de los trastornos financieros que sacudieron al mundo en 2008. ¿Pero es realmente posible un crecimiento perpetuo de tipo exponencial? En los últimos tiempos se ha producido un enorme revuelo entre algunos economistas que se han cuestionado si la fe en la arraigada hipótesis del crecimiento perpetuo pudiera carecer de justificación. Robert Gordon, por ejemplo, ha sugerido en un artículo reciente que el crecimiento económico experimentado en los últimos 250 años podría ser un episodio único en la historia de la humanidad y no una garantía de un interminable avance futuro al mismo ritmo. Su argumentación descansa en gran parte sobre la visión del conjunto de la trayectoria y las consecuencias de las innovaciones de la productividad del trabajo que han sustentado el crecimiento de los ingresos per cápita. Gordon se une a otros varios economistas que piensan que las olas de innovación del pasado han sido mucho más intensas que las más recientes, basada en la electrónica y la informatización e iniciada alrededor de la década de 1960. Y sostiene que esta última ha sido más débil en sus efectos de lo que generalmente se supone y que, en cualquier caso, ahora está básicamente agotada tras alcanzar su apogeo con la burbuja.com de la década de 1990. A partir de esta constatación, Gordon predice el crecimiento futuro del PIB real per cápita será más lento que el registrado en cualquier otro periodo prolongado desde finales del siglo XIX y que el crecimiento del consumo real per cápita será incluso todavía más lento para el 99% menos favorecido de la escala de distribución de la renta. En el caso de Estados Unidos, la inherente debilidad de la última oleada de innovaciones se ve agravada por una serie de vientos en contra, que incluyen el aumento de la desigualdad social, los problemas derivados del creciente coste y de creciente calidad de la educación, los impactos de la globalización, la regulación medioambiental, las condiciones demográficas,
el envejecimiento de la población, el crecimiento de las cargas fiscales y el exceso de endeudamiento público y privado. Pero Gordon sostiene que aún sin esos vientos en contra, el futuro sería de relativo estancamiento en comparación con los últimos 200 años. En el momento en que escribo estas líneas, uno de esos vientos en contra, la deuda pública, se ha convertido en Estados Unidos en un arma política arrojadiza, con enormes reverberaciones en otros países. Ha sido el centro de argumentos y afirmaciones estridentes y exageradas en los medios de comunicación y en el Congreso. Se aduce una y otra vez la carga supuestamente enorme y monstruosa que supondrá la deuda para las generaciones futuras para promover recortes draconianos del gasto público y del salario social, como siempre en beneficio de la oligarquía. En Europa se utiliza el mismo argumento para justificar la imposición de una ruinosa austeridad a países enteros como Grecia, aunque no hace falta demasiada imaginación para ver que en líneas generales esa política también puede beneficiar a países ricos como Alemania y a los prósperos bonistas. En Europa, los gobiernos democráticamente elegidos de Grecia e Italia fueron pacíficamente derrocados y reemplazados coyunturalmente por tecnócratas que contaban con la confianza de los mercados de bonos. Todo esto ha hecho especialmente difícil obtener una visión clara de la relación existente entre la creciente acumulación de obligaciones de deuda y el crecimiento exponencial de la acumulación de capital y de los peligros que ambos plantean. Hay que señalar que a Gordon le preocupaba principalmente el PIB per cápita, que se diferenciaba bastante del PIB agregado. Ambos índices son sensibles a las condiciones demográficas, pero en muy distinta medida. Un análisis superficial de los datos históricos disponibles sobre el PIB total sugiere que, aunque a lo largo de la historia del capital siempre ha habido una vaga relación entre la riqueza y la acumulación de deuda, la acumulación de riqueza desde la década de 1970 ha estado mucho más íntimamente asociada con la acumulación de deuda pública, empresarial y privada. Ahora asoma la sospecha de que la acumulación de esta última sea una condición necesaria para que prosiga la acumulación de capital. De ser esto cierto, nos topamos con el curioso resultado de que los tenaces intentos de la derecha republicana estadounidense y de grupos similares en Europa, como el gobierno alemán, para reducir el endeudamiento, cuando no eliminarlo, están generando una amenaza mucho más grave para el futuro del capital que la que nunca ha supuesto el movimiento de la clase obrera. El crecimiento acumulativo exponencial es, en esencia, muy simple. Yo pongo $100 en una cuenta de ahorro que produce un 5% de interés anual. A finales de año tengo $105 que, a un tipo de interés constante, se convierte en 110,25 al año siguiente. Las cifras son mayores si la acumulación se produce mensual o diariamente. La diferencia entre esta suma al final del segundo año y la derivada de un tipo de interés aritmético que no es compuesto es tan pequeña, solamente 25 céntimos, que no merece la pena preocuparse por ella y por esa razón pasa fácilmente inadvertida. Pero al cabo de 30 años de aplicar ese interés compuesto del 5%, tengo $432,19, a diferencia de los 250 que tendría si aplicara el mismo tipo de interés simple. Al cabo de 60 años tengo $1.867 y no solo 400. Y al cabo de 100 años tengo $13.150 y no solo 600. Hay que observar en detalle esas cifras. La curva del interés compuesto sube muy lentamente al principio. Véanse los gráficos 1 y 2. Pero después se acelera hasta convertirse en lo que los matemáticos llaman una singularidad. Se dispara hacia el infinito. Quien quiera que tenga una hipoteca experimenta esto a la inversa. Durante los primeros 20 años de una hipoteca a 30 años, el capital adeudado disminuye muy lentamente. Después, la disminución se acelera y en los 2 o 3 últimos años disminuye muy rápidamente.
Son innumerables las anécdotas clásicas que ilustran esta cualidad del interés compuesto y del crecimiento exponencial. Una de ellas es la de un rey indio que quería recompensar al inventor del juego del ajedrez. El inventor pidió un grano de arroz por el primer cuadrado del tablero y que la cantidad se fuera doblando de cuadro en cuadro hasta llegar al último. El rey aceptó fácilmente, ya que parecía un precio muy pequeño. El problema fue cuando llegaron al cuadrado número 21, hacía falta más de 1 millón de granos, y después del cuadrado número 41, que requería más de 1 billón de granos. Simplemente no había suficiente arroz en el mundo para cubrir los cuadrados que faltaban. Una de las versiones de la historia dice que el rey se enfadó tanto con el engaño que mandó decapitar al inventor. Esta versión de la historia es valiosa porque pone de manifiesto el carácter engañoso del interés compuesto y muestra lo fácil que es subestimar su poder oculto. En las últimas etapas del crecimiento exponencial, la aceleración te coge por sorpresa. Otro ejemplo de los peligros del interés compuesto se pone de manifiesto en el caso de Peter Tillerson, un adinerado banquero suizo que vivía en Londres y que dejó un fondo fiduciario de 600.000 libras que no se podía tocar hasta 100 años después de su muerte, acaecida en 1797. A un tipo de interés compuesto del 7,5%, el fondo hubiera ascendido en 1897, momento en que finalmente podría haberse repartido entre sus afortunados descendientes, a 19 millones de libras, cantidad mayor que la deuda nacional británica en ese momento, incluso a un tipo de interés compuesto del 4%. El gobierno de la época calculó que el monto del legado equivaldría a toda la deuda pública de 1897 y que la acumulación de intereses daría un inmenso poder financiero a los herederos. Para evitarlo, en 1800 se aprobó un decreto que limitaba los depósitos a 21 años. El testamento de Tillerson fue impugnado por sus herederos inmediatos, y cuando finalmente se falló el caso en 1859, después de muchos años de pleitos, resultó que todo el legado se había ido en costes legales. Esta historia fue la base para el célebre caso de Jarvis contra Jarvis, recogido en la novela de Charles Dickens, Bleak House. En las postrimeras del siglo XVIII se vivió un frenesí de excitados comentarios sobre el poder del interés compuesto. En 1772, el matemático Richard Price, en un tratado que más tarde provocó la divertida atención de Marx, escribió: "El dinero que produce un interés compuesto aumenta al principio lentamente, pero el ritmo de crecimiento se acelera continuamente y con el paso del tiempo es tan rápido que se burla de todos los poderes de la imaginación. Un penique, puesto en la fecha de nacimiento de nuestro Salvador al 5% de interés compuesto, habría aumentado hasta alcanzar en la actualidad un valor mayor que el de 150 millones de planetas como la Tierra, todos ellos de oro. Pero si se coloca a un interés simple, en el mismo periodo no habría aumentado nada más que a 7 chelines y 4 peniques y medio. Vemos ahí una vez más los resultados sorprendentes que produce el crecimiento exponencial, que se burla de todos los poderes de la imaginación. Nos sorprenderán también a nosotros los derroteros por los que pueden llevarnos el crecimiento exponencial. Curiosamente, la principal conclusión de Price, a diferencia del actual plantel de alarmistas, era lo fácil que sería saldar la deuda nacional existente, como mostraba también el ejemplo de Tillerson, recurriendo a los poderes del interés compuesto. Angus Maddison ha intentado calcular minuciosamente la tasa de crecimiento de la producción económica total del planeta a lo largo de varios siglos. Evidentemente, cuanto más atrás se remonta, más precarios son los datos. Significativamente, los datos anteriores a 1700 se apoyan cada vez más en las estimaciones de la población como sustituto de la producción económica total. Pero, incluso en nuestra época, hay buenas razones para cuestionar los datos en crudo porque incluyen cierto número de males nacionales brutos, como las consecuencias económicas de los accidentes de tráfico y los huracanes.
Algunos economistas han insistido en la necesidad de cambiar los principios de la contabilidad nacional, argumentando que muchas de las medidas son engañosas. Pero si nos atenemos a las conclusiones de Madison, resultaría que desde 1820 aproximadamente el capital ha venido creciendo con una tasa compuesta del 2,25%. Esta es la cifra media mundial. Evidentemente ha habido momentos, por ejemplo, la Gran Depresión, y lugares, por ejemplo, el Japón contemporáneo, en los que la tasa de crecimiento ha sido despreciable o negativa, mientras que en otros momentos, como las décadas de 1950 y 1960, y lugares como China durante los últimos 20 años, el crecimiento ha sido mucho más elevado. Esta tasa media es ligeramente inferior a la aceptada por lo general en la prensa financiera y en los estudios especializados, que establecen el 3% como la tasa mínima aceptable de crecimiento. Cuando el crecimiento cae por debajo, se habla de una economía debilitada, y cuando desciende por debajo de cero, de recesión, o si se prolonga, de depresión. En el otro extremo, un crecimiento por encima del 5% se suele considerar en las economías maduras, pero no en la China contemporánea, como una señal de sobrecalentamiento que siempre viene acompañada de la amenaza de una inflación desbocada. En los últimos tiempos, incluso en los años del crack de 2007 a 2009, el crecimiento global se mantuvo prácticamente constante, en torno al 3% aproximadamente, aunque la mayor parte correspondió a mercados emergentes como Brasil, Rusia, India y China, es decir, a los BRIC. La tasa de crecimiento de las economías capitalistas avanzadas cayó al 1% o menos entre 2008 y 2012. Madison calcula que en 1820 la producción mundial alcanzaba los 694 millardos de dólares constantes de 1990. En 1913 había crecido hasta los 2,7 billones de dólares. En 1973 ascendía a 16 billones y en 2003 se acercaba a los 41 billones. Bradford Dillon ofrece cálculos diferentes, empezando con 359 millardos en 1850, en dólares constantes de 1990, creciendo hasta 1,7 billones en 1920, 3 billones en 1940, 12 billones en 1970, 41 billones en 2000 y 45 billones en 2012. Las cifras de Dillon sugieren un sueldo inicial más bajo y una tasa de crecimiento acumulado algo más elevada. Aunque las cifras son bastante diferentes, poniendo de manifiesto lo difícil y a menudo arbitrarias que son estas estimaciones, en ambos casos se puede ver claramente el resultado del crecimiento exponencial, con una considerable variación temporal y geográfica. Tomemos pues como norma un 3% como tasa de crecimiento compuesto. Esta es la tasa de crecimiento que permite que la mayoría de los capitalistas, si no todos, obtenga una tasa de rendimiento positivo sobre su capital. Actualmente, mantener una tasa de crecimiento satisfactoria significaría encontrar oportunidades rentables de inversión para casi 2 billones de dólares adicionales, mientras que en 1970 el incremento de capital en busca de inversión rentable era solo de 6 millardos de dólares. En el año 2030, cuando las estimaciones sugieren que el total de la economía global superaría los 96 billones de dólares, se necesitarán oportunidades rentables de inversión para cerca de 3 billones adicionales. A partir de ahí, las cifras se vuelven mareantes. Es como si estuviéramos en el cuadrado número 21 del tablero de ajedrez y no pudiéramos seguir. No parece una trayectoria de crecimiento factible, por lo menos desde nuestra posición actual. Si lo imaginamos físicamente,
resultaría que la enorme expansión de las infraestructuras físicas, de la urbanización, de las fuerzas de trabajo y de la capacidad de consumo y producción experimentada desde la década de 1970 hasta ahora sería insuficiente para la próxima generación si quiere mantener la tasa mencionada de acumulación exponencial de capital. Observemos un mapa de cualquier ciudad en 1970 y comparémoslo con su fisonomía actual. Tratemos después de imaginar a qué se parecería multiplicado por 4 su tamaño y su densidad durante los próximos 20 años. En cualquier caso, sería un grave error creer que la evolución social humana se rige por alguna fórmula matemática, como suponía equivocadamente Thomas Malthus, cuando en 1798 presentó por primera vez su principio sobre el crecimiento de la población, aproximadamente en el mismo momento en que Richard Price y otros celebraban, suponiendo que esa sea la palabra adecuada, el poder del crecimiento exponencial de los asuntos humanos. Los argumentos de Malthus tienen un reflejo directo en el tema que nos ocupa y también nos ofrecen una moraleja. En su opinión, las poblaciones humanas, como todas las demás especies, tenían la tendencia a crecer en progresión geométrica, con un ritmo exponencial, mientras que la producción de alimentos solo podía aumentar como mucho aritméticamente, habida cuenta de las condiciones prevalecientes en la productividad agrícola. Los rendimientos decrecientes del trabajo agrícola generarían probablemente en el futuro un abismo cada vez mayor entre la tasa de aumento de población y la de la oferta de alimentos. La divergencia creciente entre las dos curvas se entiende como indicador de la creciente presión de la población sobre los recursos que darían lugar inevitablemente al hombre, la pobreza, las epidemias, la guerra y el aumento de toda clase de patologías para la gran mayoría de la humanidad, que actuarían como brutales frenos del crecimiento de la población manteniéndola dentro de los límites dictados por la capacidad de sustento supuestamente natural. Las distópicas predicciones de Malthus no se cumplieron, por lo que más tarde amplió su principio para incluir en ellos los cambios en el comportamiento demográfico humano, las así llamadas restricciones morales, como el retraso en la edad de emparejamiento, la abstinencia sexual y otras técnicas tácitas de limitación de la población que amortiguarían, si no revertirían, la tendencia de crecimiento exponencial de la misma. Malthus tampoco supo prever en absoluto la industrialización de la agricultura y la rápida expansión de la producción mundial de alimentos mediante la colonización de tierras hasta entonces improductivas, especialmente en las Américas. Al invocar la tendencia al crecimiento exponencial de la acumulación de capital, corremos el peligro de repetir el error de Malthus al asumir que la evolución humana se ajusta a fórmulas matemáticas en vez de reflejar unos comportamientos humanos fluidos y adaptables. Si es así, ¿cómo se ha adaptado y sigue adaptándose el capital para conciliar la disparidad entre un proceso de acumulación necesariamente exponencial, si es que efectivamente es así, y las condiciones capaces de contrarrestar un crecimiento del mismo tipo? Antes de nada, es preciso analizar, sin embargo, una consideración previa. Si la población creciente exponencialmente, como suponía Malthus, entonces la economía tiene que crecer con un ritmo similar para que se mantengan los niveles de vida. Pero ¿cuál es en realidad la relación entre la evolución demográfica y las dinámicas de acumulación de capital? Actualmente los únicos países cuya población aumenta con una tasa de crecimiento compuesto del 3% o más están en África, el sur de Asia y Oriente Próximo. En Europa del Este se dan tasas de crecimiento negativas, mientras que en Japón y gran parte de Europa Occidental son tan bajas que apenas se mantiene la población. En estos últimos casos surgen problemas económicos debido a la escasez de la oferta doméstica de mano de obra y a las crecientes cargas derivadas del envejecimiento de la población. Una fuerza de trabajo menor y a menudo decreciente tiene que producir suficiente valor para pagar las pensiones de una población jubilada en aumento. Esta relación continúa siendo importante en determinadas partes del mundo.
En los primeros momentos de la historia del capital, el rápido aumento de la población o una vasta reserva de mano de obra asalariada sin explotar y todavía no urbana ayudaron incuestionablemente a mantener una rápida acumulación de capital. De hecho, cabe argumentar creíblemente que el crecimiento de la población desde principios del siglo XVII fue una condición previa para la acumulación de capital. El papel de lo que Gordon llama el dividendo demográfico a la hora de promover el crecimiento económico fue claramente importante en el pasado y sigue siéndolo en la actualidad. La masiva incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo en América del Norte y Europa a partir de 1945 es un ejemplo de ello, pero es algo que no puede repetirse. La fuerza de trabajo mundial creció en 1.200 millones de personas entre 1980 y 2009, y cerca de la mitad de ese crecimiento se produjo en India y China, lo cual también será difícil de repetir. Sin embargo, en muchas partes del mundo, esta relación entre el rápido crecimiento de la población y una rápida acumulación de capital está empezando a venirse abajo a medida que el primero sigue una curva en forma de S, distribución logística sigmoide, con un lento crecimiento inicial y un rápido aumento posterior hasta que éste alcanza un máximo, y una ralentización posterior hasta hacerse prácticamente plana, lo que indica un crecimiento demográfico nulo o incluso negativo, por ejemplo en Italia y Europa Oriental. Este vacío demográfico atrae en algunas partes del mundo fuertes corrientes migratorias, aunque no sin perturbaciones sociales, resistencias políticas y un gran conflicto cultural. Aunque las proyecciones demográficas incluso a medio plazo son particularmente resbaladizas y además cambian rápidamente de año en año, se espera que la población mundial se estabilice durante este siglo, sin llegar a superar a finales del mismo los 12.000 millones de seres humanos, quizá incluso menos, en torno a los 10.000 millones, situándose a partir de ahí en un estado estacionario de crecimiento cero. Esta cuestión es evidentemente importante en relación con las dinámicas de acumulación de capital. En Estados Unidos, por ejemplo, la creación de empleo desde 2008 no ha mantenido el ritmo de la expansión de la fuerza de trabajo. El descenso de la tasa de desempleo refleja una contracción de la población en edad de trabajar que busca activamente empleo, pero pase lo que pase, está bastante claro que la acumulación de capital a largo plazo se apoyará cada vez menos en el crecimiento demográfico para sostener o impulsar su crecimiento exponencial, y que las dinámicas de producción, consumo y realización de capital tendrán que ajustarse a esas nuevas condiciones demográficas. Es difícil decir cuándo va a suceder esto, pero la mayoría de las estimaciones sugiere que el gran incremento de la fuerza de trabajo global, que se produjo aproximadamente desde 1980, será difícil de repetir una vez que se agote a partir de 2030. En cierta medida esto es una suerte, ya que, como hemos visto, los cambios tecnológicos tienden a producir poblaciones excedentes e incluso desechables cada vez mayores entre los menos cualificados. La brecha entre el escaso número de trabajadores muy cualificados y la enorme reserva de trabajadores con un grado medio y bajo de cualificación, desempleados y cada vez menos aptos para el empleo, parece ir ampliándose, mientras que la definición de las cualificaciones evoluciona rápidamente. ¿Sería entonces posible que la acumulación de capital abandonara el tipo de crecimiento exponencial que ha mostrado durante los 2 últimos siglos, siguiendo una curva en forma de S parecida a la que exhibe la demografía de muchos países, estableciéndose en una economía capitalista con un crecimiento prácticamente nulo? La respuesta a esta perspectiva es un rotundo no, y es de vital importancia entender el porqué. La razón más simple es que el capital consiste en la búsqueda de beneficios. Para la totalidad de los capitalistas, obtener un beneficio requiere la existencia de más valor al final del día del que había al principio, lo que significa una expansión de la producción total del trabajo social. Sin esa expansión no puede haber capital. Una economía capitalista con crecimiento cero es una contradicción lógica y excluyente.
simplemente no puede existir. Por eso el crecimiento nulo define un estado de crisis para el capital. Si se prolongase un crecimiento cero similar al que prevaleció en gran parte del mundo durante la década de 1930, ello supondría la sentencia de muerte para el capitalismo. Entonces, ¿cómo puede el capital continuar acumulándose y expandiéndose exponencialmente de modo perdurable? ¿Cómo puede hacerlo cuando ello parece implicar la duplicación o triplicación de las asombrosas transformaciones físicas que se han producido en el planeta durante los últimos 40 años? La espectacular industrialización y urbanización de China no es más que un anticipo de lo que habría que hacer en el futuro para mantener en marcha la acumulación de capital. Durante la buena parte del siglo XX, grandes zonas del mundo intentaron imitar la senda de crecimiento estadounidense. En el XXI, la mayor parte del mundo tendría que imitar la senda de crecimiento china, con todas sus horribles consecuencias medioambientales, algo imposible para Estados Unidos y Europa, e impensable para prácticamente todos los demás países, a excepción tal vez de Turquía, Irán y algunas zonas de África. También merece la pena recordar que a lo largo de estos últimos 40 años ha habido múltiples crisis traumáticas, normalmente localizadas, dispersas por todo el mundo, entre las que cabe destacar la que asoló el suroeste asiático y Rusia en 1998, al que golpeó a Argentina en 2001, y la colosal crisis financiera de 2008 que hizo tambalearse hasta la raíz el mundo del capital. Pero es ahí donde la moraleja de la equivocada visión distópica de Malthus nos debería hacer reflexionar. Debemos preguntarnos, ¿de qué modo puede cambiar su naturaleza la acumulación de capital para adaptarse a lo que parece una situación crítica para su propia reproducción? De hecho, se están produciendo ya cierto número de adaptaciones clave. ¿Pueden prevenirse las dificultades e incluso evitarse indefinidamente? ¿Qué adaptaciones del comportamiento equivalentes a las restricciones morales de Malthus, aunque el término moral difícilmente resultará apropiado, pueden remodelar la dinámica de la acumulación y permitirle conservar su necesario crecimiento exponencial? Hay una forma asumida por el capital que permite la acumulación sin límite y es la forma dinero, que en la actualidad se halla liberada de cualquier limitación física como las impuestas por las mercancías dinero, esto es, los metales como el oro y la plata que originalmente dieron representación física a la inmaterialidad del trabajo social y cuya oferta global es en gran medida invariable. El dinero fiduciario emitido por el Estado puede en cambio ser creado ilimitadamente. La expansión de la oferta de dinero se realiza ahora mediante una combinación de actividad privada y de acción estatal por medio del nexo Estado-Finanzas constituido por los ministerios de Finanzas y los bancos centrales. Cuando la Reserva Federal estadounidense asume la flexibilidad cuantitativa, quantitative easing, simplemente crea en un santiamén tanta liquidez y dinero como desea. Añadir unos cuantos ceros a la cantidad de dinero en circulación no es ningún problema. El peligro, evidentemente, es el de generar una crisis inflacionista, la cual no se produce porque la Reserva Federal se dedica a rellenar continuamente el agujero producido en el sistema bancario desde que en 2008 se desmoronó la confianza entre los bancos privados y se congeló el préstamo interbancario, cuya función era la masiva creación de dinero mediante el endeudamiento cruzado entre las entidades bancarias. La segunda razón por la que no se dispara la inflación es que en la actualidad el movimiento obrero carece prácticamente de ningún poder, habida cuenta del excedente de mano de obra disponible, para elevar los salarios e influir sobre el nivel de precios, aunque en China la lucha de clases haya elevado marginalmente los costes laborales. Pero, obviamente, la perpetua acumulación de capital a un ritmo exponencial mediante la creación exponencial de dinero no puede sino acabar en un desastre a no ser que vaya acompañada de otras adaptaciones. Consideremos unas cuantas de ellas antes de evaluar si se podría combinar para dar lugar a un futuro sostenible para la reproducción del capital en condiciones del perpetuo crecimiento exponencial.
El capital no consiste únicamente en la producción y circulación de valor, sino también en su destrucción o devaluación. En el transcurso normal de su circulación se destruye una determinada proporción del mismo a medida que se dispone de maquinaria y capital fijo nuevos y más baratos. Las grandes crisis suelen caracterizarse por una destrucción creativa que implica masivas devaluaciones de mercancías, instalaciones, equipo, dinero y trabajo que eran productivos hasta entonces. Siempre se está produciendo cierta devaluación a medida que nuevas instalaciones sustituyen a las antiguas antes de que su ciclo de vida esté acabado y a medida que elementos más caros son reemplazados por otros más baratos productos de los cambios tecnológicos. La rápida desindustrialización de antiguos distritos industriales durante las décadas de 1970 a 1980 en América del Norte y Europa es un ejemplo obvio, mientras que en tiempos de crisis, de guerras o de desastres naturales, la devaluación puede ser masiva. En la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas fueron considerables. Los cálculos del FMI sugieren que las pérdidas globales netas como consecuencia de las crisis financieras de 2008 sumaron cerca del valor de todo un año de producción mundial de bienes y servicios, pero por cuantiosas que hayan sido esas pérdidas no provocaron más que una breve pausa en la trayectoria del crecimiento exponencial. En cualquier caso, la recuperación del valor de la propiedad inmobiliaria, especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde había sido severamente golpeada durante la crisis, implicó el restablecimiento del valor de una enorme cantidad de activos, aunque, como siempre sucede, ahora se encuentran en manos de los ricos, contribuyendo así a la enorme redistribución regresiva de la riqueza que, en ausencia de intervenciones revolucionarias, se produce habitualmente en el transcurso de una crisis. Las devaluaciones tendrían que haber sido mucho mayores y duraderas que las experimentadas en 2008, quizás cercanas a las de las décadas de 1930 y 1940 para tener realmente cierto efecto corrector. El problema del desarrollo desigual de la devaluación y de las luchas geopolíticas sobre quién va a soportar su coste tiene gran importancia, en parte porque suele estar relacionado con la propagación del descontento social y de la inestabilidad política. Así pues, aunque la devaluación no funciona muy bien como antídoto contra el crecimiento exponencial mundial, su concentración geográfica condiciona la dinámica de la lucha y del sentimiento anticapitalista. Las 2 décadas perdidas sin desarrollo en la mayor parte de América Latina generaron un clima político de oposición al neoliberalismo, aunque no necesariamente al capital, que han sido cruciales para proteger a la región de los peores impactos de la crisis global de devaluación iniciada en 2008. La imposición diferencial de pérdidas, por ejemplo, sobre Grecia y el sur de Europa, equivale a una versión geográfica de la redistribución de riqueza que se produce entre ricos y pobres. A la inversa, la privatización de los activos públicos, la creación de nuevos mercados y los nuevos cercamientos de los bienes comunes, desde la tierra y el agua a los derechos de propiedad intelectual, han ampliado el terreno sobre el que puede operar libremente el capital. La privatización del suministro de agua, de la vivienda social, de la educación y la sanidad e incluso de las actividades bélicas, la comercialización de los derechos de emisión de dióxido de carbono y las patentes sobre el material genético han otorgado al capital el poder de entrar en muchas áreas de la vida económica, social y política que hasta ahora le estaban vedadas. Esas oportunidades adicionales de mercado han sido importantes para mantener el crecimiento exponencial, pero al igual que sucede con la devaluación, no creo que tenga suficiente potencial para mantenerlo en el futuro, por más que desempeñaran un importante papel en las décadas de 1980 y 1990. Además, cuando absolutamente todo está mercantilizado y monetizado, hay un límite más allá del cual no puede proseguir ese proceso de expansión. Es difícil apreciar lo cerca que podemos estar ya de ese límite, pero casi 4 décadas de estrategias neoliberales de privatización se han anexionado ya mucho y en gran parte del mundo no queda apenas nada que cercar o privatizar.
Además, hay muchas señales de resistencia política a la imposición de nuevos cercamientos y a la mercantilización de las formas de vida más allá del límite alcanzado, y algunas de esas luchas, por ejemplo, contra la privatización del agua en Italia y contra las patentes genéticas, han tenido cierto éxito. En tercer lugar, cabe considerar los límites que se podrían encontrar con respecto al consumo final y la realización del capital. Uno de los modos mediante los que el capital ha mantenido el crecimiento exponencial ha sido la transformación radicales en la naturaleza, la forma, el estilo y el volumen del consumo final, ayudado desde luego por el aumento de población. Los límites económicos al respecto corresponden a la demanda efectiva agregada, grosso modo, sueldos y salarios más los ingresos disponibles de la burguesía. En los últimos 40 años la demanda se ha visto considerablemente complementada por la creación de deuda pública y privada. Sin embargo, aquí me concentro en un importante límite físico impuesto por el ciclo de vida útil y el tiempo de duración de los bienes de consumo. ¿Cuánto duran y con qué rapidez hay que sustituirlos? El capital ha reducido sistemáticamente el tiempo de duración de los bienes de consumo mediante la producción de mercancías perecederas, la presión en pro de la obsolescencia programada y a veces instantánea, la creación inmediata de nuevas líneas de producción, como sucede últimamente, por ejemplo, en la electrónica, y la aceleración del ciclo de vida útil gracias al concurso de la moda y de los poderes de la publicidad para destacar los valores de la novedad y la falta de elegancia de lo viejo. Este comportamiento se remonta a los últimos 200 años y ha generado enormes cantidades de despilfarro. Pero la tendencia se ha acelerado, capturando e infectando visiblemente los hábitos de consumo de masas durante los últimos 40 años, especialmente en las economías capitalistas avanzadas. La transformación de las pautas de consumo de la clase media en países como China e India también han sido notable. El sector de la publicidad y las ventas es ahora uno de los mayores en Estados Unidos y gran parte de su trabajo se dedica a la reducción del ciclo de vida útil del consumo. Pero todavía existen límites físicos a la fugacidad del tiempo de duración, por ejemplo, de los teléfonos móviles y las modas. Por eso ha sido aún más significativa la pauta adoptada por la producción y consumo de espectáculos, un tipo de mercancía que es efímera y se consume instantáneamente. En 1967, Guy Debord escribió un texto profético, La Société du Spectacle, y casi parece que los representantes del capital lo hubieran leído cuidadosamente y hubieran adoptado sus tesis como los fundamentos de sus estrategias consumistas. Ahí se incluyen desde los programas de televisión y otros productos de los medios de comunicación, como películas, conciertos, exposiciones y acontecimientos deportivos y megaculturales, hasta el turismo. Estas actividades dominan ahora el campo del consumo. Todavía más interesante es ver cómo el capital moviliza a los consumidores para que produzcan sus propios espectáculos a través de YouTube, Facebook, Twitter y otras redes sociales. Todos ellos pueden ser consumidos instantáneamente, aunque absorben grandes cantidades de lo que de otra manera sería tiempo libre. Además, los consumidores producen una información que es absorbida por los propietarios de los medios para sus propios propósitos. El público funciona a la vez como productor y como consumidor, o en palabras de Alvin Toffler, como prosumidor. Aquí topamos con un importante colorario que aferra a un tema que encontraremos en otros ámbitos: la obtención por el capital de beneficios procedentes no de la inversión en la producción, sino de la apropiación de rentas y royalties por el uso de la información, el software y las redes que construyen. Esta no es sino una de las varias indicaciones contemporáneas de que el futuro del capital se encuentra más en manos de los rentistas y su clase que en las de los capitalistas industriales. Son estas transformaciones en el campo del consumo las que parecen vislumbrar Hart y Negri cuando plantean un gran cambio de las operaciones del capital desde el campo del trabajo material al del trabajo inmaterial. Sostienen que la relación entre el capital y los consumidores ya no está mediada por las cosas sino por la información,
las imágenes, los mensajes y la proliferación y la mercadotecnia de las formas simbólicas que se relacionan y trabajan sobre la subjetividad política de poblaciones enteras, lo que equivale al intento del capital y del Estado de involucrarse en la manipulación biopolítica de las poblaciones y en la producción de nuevos sujetos políticos. Desde luego, siempre ha sucedido que el tipo de gente que somos ha venido modelado por el mundo de las mercancías en el que habitamos. Los habitantes de las zonas residenciales suburbanas son un grupo especial de gente cuya subjetividad política está modelada por sus experiencias cotidianas de vida, del mismo modo que el dirigente comunista italiano encarcelado Antonio Gramsci concebía que lo que él denominaba americanismo y fordismo producía una nueva clase de sujeto humano por mor del trabajo en la fábrica. La producción contemporánea de nuevos sujetos políticos a través de todo lo que media entre la publicidad subliminal y la propaganda directa constituye sin duda un enorme campo de inversión para el capital. Llamar a esto trabajo inmaterial es un tanto desafortunado, habida cuenta de la gran cantidad de trabajo material y de la decisiva importancia de las infraestructuras materiales que sustentan esta clase de actividades, incluso cuando se realizan en el ciberespacio y producen su efecto principalmente sobre las mentes y creencias de las personas. En la producción de espectáculos está involucrada una enorme cantidad de trabajo social material, como sucede en las ceremonias inaugurales de los Juegos Olímpicos, que todo el mundo puede constatar que se han vuelto cada vez más grandiosas de un modo bastante coherente con el razonamiento que estoy haciendo aquí. Estas ideas ahora muy comunes sobre una revolución interna en la forma dominante de la acumulación de capital se hace eco de innumerables análisis contemporáneos sobre el ascenso de la sociedad de la información y el desarrollo de un capitalismo basado en el conocimiento. Muchos estudiosos parecen tener una urgente necesidad de demostrar el grado en que el capital ha cambiado sus atributos en los últimos tiempos, complaciéndose quizá en explicar las recientes tensiones experimentadas por el capital como si se trataran de los dolores de parto de un orden capitalista totalmente nuevo, cuyos principales productos serían el conocimiento y la cultura, y la biopolítica con independencia de lo que signifique, y ya no las cosas. Aunque sea en parte cierto, sería un error descubrir ahí una ruptura radical con el pasado y un doble error suponer que las nuevas formas escapan a las contradicciones del crecimiento exponencial. El espectáculo, por ejemplo, ha sido siempre un importante vehículo para la acumulación de capital y nunca ha habido una forma de capital en la que una mayor información y un conocimiento superior no fuera una fuente extraordinaria de beneficios. Además, ¿cuándo ha sido irrelevantes la deuda y las finanzas y por qué esta fase de financiación es tan diferente de la que se produjo, por ejemplo, a finales del siglo XIX? Así pues, aunque sea verdad que el consumo de espectáculos, imágenes, información y conocimiento es cualitativamente diferente del consumo de mercancías materiales como casas, coches, pan y ropa de moda, nos equivocaríamos si no reconociéramos que la rápida expansión de la actividad en esas esferas tiene su origen en el fútil, y en breve explicaré por qué utilizo esta palabra, deseo de escapar de las limitaciones materiales del crecimiento exponencial. Todas estas formas alternativas permanecen cautivas de la lucha del capital por acomodarse a su irrenunciable crecimiento exponencial. No me parece casual que los límites impuestos a la creación de dinero, dada su vinculación a mercancías dinero como el oro y la plata, desmoronaran a principios de la década de 1970. La presión de la expansión exponencial sobre una oferta global de metal prácticamente invariable era simplemente irresistible en aquel momento del desarrollo histórico del capital. Desde entonces hemos vivido en un mundo donde prevalece la potencial ausencia de límites para la creación de dinero. Antes de la década de 1970, la ruta principal para el capital era la inversión en la producción de valor y de plusvalor en la industria, la minería, la agricultura y la urbanización. Aunque gran parte de esa actividad se financiaba mediante el endeudamiento, la hipótesis general, que no estaba equivocada,
era que la deuda se acabaría pagando mediante la aplicación de trabajo social a la producción de mercancías como casas, coches, neveras, etc. Incluso en el caso de la financiación a largo plazo de infraestructuras como carreteras, obras públicas, urbanización, existía una razonable presunción de que la deuda sería finalmente saldada gracias a la creciente productividad del trabajo social comprometido en la producción. También cabía suponer razonablemente que todo esto generaría crecientes ingresos per cápita. El sistema de autopistas interestatales construido en Estados Unidos durante las 3 décadas posteriores a 1960 tuvo un enorme impacto sobre la productividad laboral agregada y fue muy rentable. En el relato de Robert Gordon, fue la ola de innovación más potente en la historia del capital. Siempre ha habido importantes circuitos de lo que se puede denominar capital ficticio, inversiones en hipotecas, deuda pública, infraestructuras urbanas y nacionales, etc. De tiempo en tiempo, esos flujos de capital ficticio se descontrolan y forman burbujas especulativas que finalmente estallan produciendo graves crisis financieras y comerciales. Las legendarias expansiones y contracciones económicas ligadas al ferrocarril en el siglo XIX, así como el boom del mercado inmobiliario en Estados Unidos en la década de 1920, fueron ejemplos en el pasado. Al promover estas actividades especulativas, los financieros frecuentemente elaboraron maneras retorcidas, innovadoras y a menudo turbias de ensamblar y canalizar el capital ficticio para obtener ganancias a corto plazo. Los hedge funds, por ejemplo, han existido desde hace mucho tiempo, aunque las inversiones a largo plazo marchaban mal. Igualmente florecieron toda clase de enloquecidos planes financieros, lo que llevó a Marx a hablar del sistema de crédito como la madre de todas las formas demenciales, al mismo tiempo que atribuía a Émile Perrier, un destacado banquero de la Francia del Segundo Imperio, el encantador carácter del embaucador y del profeta. Esta no es una mala descripción de los amos del universo de Wall Street, hombres como Joel Blackfein, director ejecutivo de Goldman Sachs, quien al ser criticado por un comité del Congreso por no gestionar adecuadamente los negocios de la gente, afirmó que él solo hacía el trabajo de Dios. La liberación a principios de la década de 1970 de la creación de dinero de sus constricciones como dinero mercancía se produjo en un momento en que las perspectivas de rentabilidad de los activos productivos eran especialmente bajas y cuando el capital parecía experimentar un punto de inflexión en la trayectoria exponencial del crecimiento. ¿A dónde iba a ir todo el dinero excedente? La respuesta fue en parte prestarlo como deuda pública a los países en vías de desarrollo, una forma muy particular de circulación del capital ficticio porque, como decía el director ejecutivo de Citigroup, Walter Wriston, los países no desaparecen, siempre sabes dónde encontrarlos. Pero los estados no están diseñados para funcionar como empresas productivas, y el resultado fue pocos años más tarde el estallido de la crisis de la deuda en el tercer mundo, que se extendió desde 1982 hasta principios de la década de 1990. Es importante señalar que esta crisis se resolvió finalmente intercambiando obligaciones de deuda reales que jamás podrían saldarse por los llamados bonos Brady, respaldados por el FMI y el Departamento de Tesoro estadounidense, que sí serían reembolsados. Las instituciones crediticias, con pocas excepciones, decidieron embolsarse el dinero a su alcance en ese momento en lugar de esperar una imposible recuperación paulatina de la deuda total. En este caso, los bonistas aceptaron un recorte que osciló entre el 30 y el 50% del capital ficticio que habían puesto en circulación. La otra senda era invertir el capital excedente no en la producción, sino en la compra de activos, incluidos títulos de deuda. Un activo es simplemente un título de propiedad capitalizado y su valor se establece anticipando una cierta corriente futura de ingresos o un determinado estado futuro de escasez, por ejemplo, de oro o de cuadros de Picasso.
El resultado de los flujos de inversión en esos campos fue una subida general de los valores de los activos, desde la tierra, los inmuebles y los recursos naturales, en especial el petróleo, hasta la deuda urbana y el mercado del arte. Simultáneamente se produjo la creación en el propio sistema financiero de mercados de activos totalmente nuevos, contratos de futuro sobre las divisas, credit default swaps, permutas de cobertura por incumplimiento crediticio, Collateralized Debt Obligations, CDO, obligaciones de deuda garantizadas, y toda una serie de instrumentos financieros que se suponía que iba a dispersar el riesgo, pero que en realidad lo intensificaron al convertir la volatilidad de las operaciones a corto plazo en un terreno propicio para rápidas ganancias especulativas. El capital ficticio se alimentaba así a sí mismo y generaba todavía más capital ficticio sin atender en modo alguno al fundamento del valor social de las transacciones. Esta desconexión podía prosperar precisamente porque la representación del valor, el dinero, se distanciaba cada vez más del valor del trabajo social que se suponía que representaba. El problema no era la circulación de capital ficticio, que siempre había sido importante en la historia de la acumulación de capital, sino que los nuevos canales donde aquel se movía constituían un laberinto de demandas compensatorias prácticamente imposibles de valorar, excepto por medio de una combinación de expectativas de futuro, creencias infundadas y una apuesta completamente incesante a corto plazo en mercados no regulados, sin ninguna posibilidad de cancelación a largo plazo, como sucedió con la famosa historia de Enron, repetida en el colapso de Lehman Brothers y del sistema financiero global en 2008. Gran parte del crecimiento exponencial que se produjo hasta la debacle financiera de 2008 se logró por medio de ganancias especulativas a partir de sucesivas burbujas de activos. El auge y caída de los puntos como en la década de 1990, seguida en 2000 por el auge y caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Esta espuma especulativa ocultaba, sin embargo, determinadas transacciones reales muy importantes en el comportamiento de la inversión desde la década de 1970. Algunos de los activos que se compraban, terrenos y propiedad inmobiliaria, recursos naturales, eran seguros, tenían un buen fundamento y podían conservarse para obtener ganancias a largo plazo, lo cual hacía especialmente útiles las burbujas y sus implosiones para los inversores a largo, que podían comprar activos a precios de saldo a raíz de un crack con perspectivas de hacer un gran negocio en ese horizonte temporal. Esto es lo que hicieron muchos bancos e inversores extranjeros durante la crisis del suroeste asiático en 1997 a 1998, y es lo que están haciendo ahora los inversores que compran viviendas desahuciadas baratas, por ejemplo en California, para alquilarlas hasta que el mercado inmobiliario vuelva a reactivarse, y es también lo que hacen los hedge funds, aunque en condiciones muy diferentes, cuando venden al descubierto en mercados de capital ficticio. Pero esto significa que cada vez se está invirtiendo más capital en la búsqueda de rentas, intereses y royalties y menos en la actividad productiva. Esta tendencia hacia una forma rentista del capital se robustece por el inmenso poder extractivo que cobran cada vez más las rentas derivadas de los derechos de propiedad intelectual sobre el material genético, las semillas, las prácticas bajo licencia, etc. No es pues de extrañar que el gobierno estadounidense se haya esforzado tan fieramente en las instituciones internacionales para proteger e imponer por la fuerza a sus socios un régimen consolidado mediante el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, en el mercado de la Organización Mundial del Comercio. ¿Pero es todo esto realmente suficiente para absorber el crecimiento exponencial? Las teorías que postulan un cambio general en torno a la producción inmaterial ven de la peligrosa ilusión de que éste puede hacer posible que aquel perdure indefinidamente sin dificultades graves dignas de mención. Ahora circulan cantidades cada vez mayores de capital ficticio y la creación de dinero electrónico es en principio ilimitada. Son números en una pantalla.
por lo que no hay ninguna barrera al crecimiento ilimitado. La economía de la producción de espectáculos y conocimiento, como una forma de realización de capital, reduce claramente la tasa de expansión de la demanda de bienes y recursos materiales, pero las amplias infraestructuras físicas requeridas, junto a la necesidad de generar cada vez más energía en forma utilizable, se contrapone a la idea de que la producción pueda volverse totalmente inmaterial. Si el consumo se limita de esa forma inmaterial, entonces el poder dinerario no puede ponerse a disposición de las poblaciones de bajos ingresos, que requieren bienes materiales básicos para vivir y deben concentrarse en una fracción relativamente pequeña de la población capaz de consumir de esa forma ficticia, en cuyo caso la única forma política que podría asumir el capital sería probablemente la de una oligarquía represiva. Ahí es donde los mercados emergentes, como los que han prosperado tras las crisis financieras de 2008, tienen una ventaja específica. En los países de rentas medias, los mercados que se constituyen y se derivan del crecimiento de la producción y de los ingresos se centran mucho más en los deseos y las necesidades tangibles de una población en aumento. Como hace mucho tiempo señaló André Gorz, el giro hacia la producción inmaterial y el espectáculo es más un último estertor del capital que la apertura de un nuevo horizonte para su acumulación sin fin. Así pues, ¿en qué situación nos deja todo esto ante la necesidad de un perpetuo crecimiento económico exponencial y acumulativo que carece de toda base material clara en la que apoyarse? Como hemos visto, hay varios ajustes en marcha, pero cuanto más detalladamente se examinan, más parecen síntomas del problema subyacente que señales o sendas para encontrar soluciones a largo plazo. Desde luego, el capital puede construir una economía, y en cierta medida ya lo ha hecho, basada en un mundo fetichista de fantasía e imaginación construido sobre ficciones piramidales que no pueden durar. Uno de los escenarios posibles es una pirámide de Ponzi, tan gigantesca que eclipse a todas las demás. Paradójicamente, las innovaciones disponibles en estos tiempos se aplican más fácilmente a aumentar y no a amortiguar la actividad especulativa, como ponen de manifiesto las nanotransacciones en el mercado de valores. Semejante economía, antes de estallar en un catastrófico desenlace final, estará sometida a erupciones volcánicas y crisis periódicas. En ese escenario, el capital no acabará con una sola explosión o con un gemido, sino con la traca del estallido de innumerables burbujas de activos que irán explotando a lo largo del desigual paisaje geográfico de una anémica acumulación de capital. Tales perturbaciones se combinarán sin duda con estallidos de descontento popular que se encrespa bajo la superficie aparentemente mansa de la sociedad capitalista. Las episódicas erupciones de ira popular, como las que se vieron en Londres en 2011 y en Estocolmo, Estambul y un centenar de ciudades brasileñas en 2013, se multiplican aceleradamente. Conviene apreciar que el descontento no se centra simplemente en los fracasos técnicos del capital en el cumplimiento de sus promesas de un paraíso de consumo y empleo para todos, sino que se enfrenta cada vez más estruendosamente a las degradantes consecuencias para todos y cada uno de los sometidos a las deshumanizadas reglas y códigos sociales que dicta el capital y un Estado capitalista cada vez más autocrático. Hay, sin embargo, un aspecto particularmente tenebroso en este análisis que se refiere al efecto contagioso que el crecimiento exponencial tendrá muy probablemente sobre muchas, si no todas, las demás contradicciones que analizo en este libro. Como veremos a continuación, el efecto sobre las contradicciones medioambientales será seguramente enorme. La capacidad del capital para reequilibrar las relaciones entre la producción y la realización de beneficios, así como entre la pobreza y la riqueza, es cada vez menor, al mismo tiempo que crece el abismo entre el dinero y el trabajo social, que supuestamente representa a medida que hay que crear cada vez más capital ficticio con una prima de riesgo mucho más elevada para sustentar el crecimiento exponencial. También será extremadamente difícil, si no imposible, revertir la mercantilización, monetización y comercialización de todo valor de uso sin limitar considerablemente el terreno para la acumulación de capital.
El temerario impulso hacia la aceleración y las consiguientes devaluaciones por mor de la creciente volatilidad de los desarrollos geográficos desiguales será más difícil de contener. Y así van las cosas. Lejos de limitar los excesos de las restantes, como algunas veces ha sucedido en el pasado, es mucho más probable que las contradicciones estallen contagiosamente bajo la creciente presión de un necesario y acuciante crecimiento exponencial. Los valores de uso están condenados a banalizarse cada vez más en un entorno en el que las consideraciones sobre el valor de cambio hierven azuzadas por la fiebre especulativa, y de esto se puede derivar algunos resultados bastante sorprendentes. Por ejemplo, se perfila una amenaza que puede constituir un complemento menor para mi argumentación, pero que tiene una curiosa resonancia con los temores sobre el futuro del capital que expresaron economistas políticos hace ya mucho tiempo. Ricardo dijo que el capital finalizaría cuando la tierra y los recursos naturales se hicieran tan escasos que todos los ingresos serían absorbidos bien por los salarios necesarios para cubrir el elevado precio de los alimentos, o bien, lo que en última instancia equivale a lo mismo, como rentas por parte de una clase de rentistas todopoderosa, pero improductiva, la cual exprimiría de tal forma al capital industrial que llegaría un momento en que imposibilitaría sus operaciones productivas. Una clase parasitaria de rentistas succionará el capital industrial dejándolo seco hasta el punto de que no se podrá movilizar ningún trabajo social ni producir ningún valor. Sin la producción de valor social, el capital llegará a su fin. Al hacer esta predicción, Ricardo se apoyaba demasiado en las erróneas premisas de Malthus sobre el rendimiento decreciente del trabajo en la agricultura, por lo que los economistas posteriores despreciaron por lo general la idea de una caída de la tasa de beneficio, idea que Marx trató de mantener apelando a un mecanicismo totalmente diferente. Keynes, por ejemplo, en circunstancias muy distintas, confiaba con gran optimismo en la eutanasia del rentista y en la construcción de un régimen de crecimiento perpetuo apoyado por el Estado, posibilidad realizada parcialmente en el periodo posterior a 1945. Lo que ahora resulta tan sorprendente es el creciente poder de los rentistas, improductivos y parasitarios, no simplemente de los propietarios de tierra y de los recursos que residen en ella, sino de los propietarios de títulos, de los todopoderosos bonistas, de los propietarios de un poder monetario independiente que se ha convertido en un medio de producción esencial en sí mismo, y de los propietarios de patentes y derechos de propiedad que son simples títulos sobre trabajo social liberados de cualquier obligación de movilizarlo con fines productivos. Las formas parasitarias del capital están en pleno auge. Vemos a sus representantes deslizarse por las calles en grandes limusinas y abarrotar los restaurantes y los áticos de alta categoría de las principales ciudades globales del mundo: Nueva York, Londres, Frankfurt, Tokio, Sao Paulo, Sydney. Estas son las llamadas ciudades creativas, donde la creatividad se mide por el éxito con que los amos del universo pueden succionar la vida misma a partir de la economía global para sostener a una clase cuyo único objetivo es acrecentar su ya inmensa riqueza y poder. La ciudad de Nueva York posee una enorme concentración de talento creativo, contables y abogados tributarios creativos, financieros creativos armados con deslumbrantes instrumentos financieros de reciente creación, creativos manipuladores de la información, creativos defraudadores y vendedores de milagros, asesores de comunicación creativos que convierten la ciudad en un maravilloso lugar donde cobra vida cada uno de los fetiches que el capital puede imaginar. El hecho de que la única clase en el mundo que se ha beneficiado de la llamada recuperación económica posterior a 2009, una evidente exageración, sea el 1% más rico, sin que ello haya provocado ninguna protesta visible por parte del resto de la población abandonada en el estancamiento económico, da testimonio del éxito de su proyecto. Los parásitos han ganado la batalla. Los bonistas y los directores de los bancos centrales gobiernan el mundo. El hecho de que su éxito sea sin duda ilusorio y de que tengan perdida a medio plazo la guerra por la supervivencia del capital apenas les crea incertidumbre.
Tras unos pocos días dedicados al lavado de conciencia, con sus filantrópicos colegas intentando corregir con la mano izquierda, como dice Peter Buffett, el daño que antes han hecho con la derecha, los oligarcas duermen sosegadamente por la noche. Su incapacidad para ver lo cerca que navegan del desastre recuerda al rey Luis XV de Francia diciendo proféticamente, según cuentan, «Après-moi le déluge». Puede que el capital no acabe con un diluvio. Al Banco Mundial le gusta asegurar que una enorme marea de desarrollo económico está a punto de salvar todos los barcos. Pero ¿acaso sea más verosímil la metáfora de que el nivel del mar exponencialmente creciente y la intensificación de las tormentas están a punto de hacerlos naufragar a todos?